Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Es un placer para mí presentar esta actividad, que ya es un clásico acá en la facultad, y desde hace años realizamos, desde la Unidad de Vinculación Profesional, la Secretaría de Extensión y el Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la provincia de Buenos Aires, en conmemoración por el Día del Geólogo y la Geóloga, que como saben fue el pasado 9 de junio. En esta oportunidad, la Asociación Geológica Argentina también participó activamente en la organización de esta actividad, que nosotros llamamos Geología en Acción. Antes de hacer la presentación de la actividad, me gustaría agradecer la presencia hoy de las autoridades de la facultad, nuevas autoridades. Nos acompaña el señor decano, doctor Eduardo Cruce, muchas gracias. La vicedecana, doctora Paula Posada, la secretaria de Extensión, organizadora también de la actividad, Ana Lamarche, y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales y Museo de la provincia de Buenos Aires, el licenciado Eduardo Pelurena, y la secretaria académica, la doctora Cecilia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Geología en Acción es una mesa redonda que tiene como objetivo principal acercar a los estudiantes avanzados y recién graduados de nuestra Casa de Altos Estudios un debate acerca de los distintos ámbitos de aplicación laboral en el ejercicio de la profesión. En ese sentido, cada año nosotros hemos invitado a participar a graduados, algunos que están entre nosotros en la vida cotidiana de la facultad y otros que desarrollan sus actividades en otros ámbitos, en lo privado, en lo gubernamental. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de todo eso. Gracias a todos por venir. La idea es que nos cuenten muy brevemente sus trayectorias, sus experiencias y que puedan poner a disposición de los estudiantes una mirada o una distinta mirada acerca del ejercicio de la profesión. Hoy nos acompañan, y es un orgullo para mí presentarlos a todos, muchas gracias por haber venido, la doctora Silvia Metrano, la doctora Silvia Carrasquero, el doctor Diego Palma y el licenciado Martín Loretti Borda. Lo que vamos a hacer, les voy a contar muy brevemente cómo pensamos está organizada la actividad para que sea más dinámica. Cada uno de ellos va a hacer una breve presentación, y luego yo los voy a ir presentando a medida que vayan haciendo sus exposiciones, y luego podemos charlar y hacer preguntas, si les parece bien, y hay alguna pregunta puntual que a ustedes les gustaría hacer durante el transcurso de la exposición, pueden hacerlo también. Y si no, después charlamos un rato al finalizar las exposiciones. Pensamos que para arrancar, la doctora Metrano, recientemente ella recibió un premio, si querés contarlo Silvia, y si no, que lo cuente después la otra Silvia, pero ella va a charlar de la mujer en geología en la universidad y de los inicios. El título es La mujer en geología en la Universidad Nacional de La Plata desde los inicios, o sea, un poco del rol de la mujer en la disciplina. Muchas gracias por haber venido. Yo la voy a presentar muy brevemente, su currículum es enorme. La profesora Silvia Metrano ha sido distinguida con el premio AGA 2022. Silvia es geóloga, doctora en Ciencias Naturales y profesora emérita de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Es especialista en mineralogía y metalogía. Se desempeñó hasta este año como jefa de la División de Mineralogía, Petrología y Sedimentología en el Museo de La Plata. Durante muchos años fue docente en la Cátedra de Mineralogía en la facultad, en funciones de gestión en la facultad fue secretaria de Extensión, vicedecana, y asimismo fue la primera directora mujer del Museo de La Plata, realizando una destacada labor al frente de la institución durante muchos años. Más de 15, el periodo 2001-2018, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy especialmente gracias al señor decano que se va a aguantar este discurso feminista, espero que no sea así, en honor a la brevedad que que va a ser útil para que podamos dialogar después. Tengo una presentación breve. La presencia de la mujer en la ciencia, y muy particularmente en nuestra universidad, ha comenzado a ser muy analizada
y debería decir con gran orgullo que en realidad desde esta facultad, y con los pioneros trabajos de la doctora Susana García, por allá por el 2006, en que empieza este análisis histórico de la mujer en la ciencia y muy particularmente en nuestra unidad académica. A mí esto me motivó en su momento, me motivó mucho, y hacia el año 2009 publiqué un artículo sobre la historia de la mujer en la geología argentina. Posteriormente, con Silvia Carrasquero nos dedicamos a analizar las primeras geólogas egresadas de nuestra unidad académica. Un poco juntando información es lo que hoy les voy a presentar. ¿Qué pasaba en el contexto educativo disponible para las mujeres a principios del siglo XX cuando se crea la Universidad Nacional de La Plata? Existían los colegios nacionales, que eran para varones, que permitían y daban el acceso a la universidad. Un varón que se hubiera graduado en un colegio nacional en la Argentina accedía a ingresar a la universidad. Inicios del siglo XX comienzan a admitir algunas mujeres, esporádicamente. Por ejemplo, el Colegio Nacional de La Plata durante 2 o 3 años permitió el acceso a las mujeres. Pero hacia 1920 recién había un 15% de mujeres en esos colegios nacionales. Sin embargo, ¿cómo accedió la mujer en la Argentina a un nivel educativo superior al de la escuela primaria? Fue en 1870 cuando se crean las escuelas normales, las famosas escuelas normales. Yo soy una egresada de escuela normal, así que formo parte de la historia. Que daba acceso al estudio de las mujeres para estudiar magisterio. Pero el egreso de esas escuelas no permitía el acceso a la universidad. Yo fui una egresada de una escuela secundaria, del formato escuela normal, egresé como maestra, y para ingresar a la universidad tuve que dar equivalencias de bachiller. Pero en aquella época era muchísimo más riguroso. Otro momento fundamental para las mujeres y el acceso a la educación universitaria en la Argentina se produce en 1907 en simultáneo en La Plata y en Buenos Aires. Se crean, dependientes de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata, el Liceo de Señoritas en Buenos Aires y el Colegio de Señoritas en la Universidad de La Plata. Esos colegios sí que permitían el acceso a la universidad. Obviamente se trataba de 2 colegios en todo el país. A partir de esa accesibilidad brindada por estos colegios, comienza a incrementarse la matrícula de mujeres en las universidades, que se concentraban en los estudios de carreras humanísticas o pedagógicas en general, o carreras cortas como era obstetricia, odontología, carreras que se definían y encajaban en ese rol que se pretendía para la mujer en nuestra sociedad en esa época. Un rol prácticamente prolongación del rol maternal. Por eso lo pedagógico, lo educativo, era el eje de los estudios que elegían las mujeres. No les provocaba ninguna ruptura con aquello que se esperaba de las mujeres. A la época de creación de la universidad, ya todos lo sabemos, el Museo de La Plata ya existía, era un centro de investigación científica. Acá tenemos 2 imágenes muy conocidas. La inferior nos muestra el laboratorio de mineralogía, justamente, del museo en esa época. En este contexto, y muy pioneramente, en 1920 egresa la primer geóloga en la Argentina en la Universidad de Buenos Aires, que fue Edelmira Mórtola.
vamos a ver que en La Plata no íbamos a la saga de la uva que tiene esta primer graduada en 1920. En general en el país, y en particular en la Universidad de La Plata, y en las primeras décadas del siglo XX, las ciencias naturales eran poco atractivas para los varones. Si las mujeres tenían un mandato social de ser madres protectoras y asistentes de la actividad del varón, los varones tenían otro rol asignado también potente y una carga importante: ser los proveedores de la familia. Las carreras de ciencias naturales no eran carreras lucrativas y por lo tanto resultaban poco atractivas para los varones. Fíjense que en La Plata se crea en el año 1917 la carrera del doctorado, no en el 1917 sino antes, del doctorado en ciencias naturales. Esa era la carrera, con orientaciones como vamos a ver. En ese contexto, en 1917, el 38% de la matrícula de esta unidad académica eran mujeres. Y en 1930, el 48%. Esto nos muestra cómo los varones no elegían mucho las ciencias naturales. En 1915 se había aprobado el plan de estudios para lo que en ese momento se llamaba Escuela de Ciencias Naturales, ubicada en el Museo de Ciencias Naturales, que otorgaba un único título, como recién dije, el de doctor en Ciencias Naturales. El diploma incluía la especialidad Geología y Mineralogía, Zoología Botánica, Antropología y Etnología. Esa especialidad se adquiría a través de materias optativas que se cursaban al final de los estudios. Por supuesto, esto implicaba la ejecución de una tesis doctoral. ¿Qué matrícula tenía nuestra unidad académica hasta 1930? Y variaba anualmente entre 1 y 2 estudiantes. Pongamos promedio, 6 estudiantes por año ingresaban a esta unidad académica para cualquiera de estas orientaciones. Pero en 1938 se produce un salto abrupto en la matrícula de ingresantes a estudiar geología. Fue cuando se produce un momento bastante histórico para la geología en toda la Argentina. Fue cuando YPF, el país, a través de YPF, reconoce la necesidad imperiosa de disponer de geólogos. Entonces, para fomentar los estudios en geología, otorgaba becas a varones para estudiar esa carrera, y se produce una explosión de la matrícula de ingresantes para estudiar geología, de varones obviamente. Acompañando estas necesidades del país, en 1948 se introduce y se reformula el plan de estudios y se introduce el título de licenciado en geología, que tenía una mirada y una incorporación de una geología más aplicada a las necesidades del país. Dominantemente en esa época, petróleo y minería. Entonces, este título de licenciado en geología, que daba salida laboral, además del doctorado, produce toda esta explosión de la matrícula y el incremento de estudiantes en geología. Así las cosas, en el año 1951, habían egresado 202, en toda la historia de la unidad académica, 202 varones como geólogos y solo 9 mujeres. En realidad vamos a ver que eran 10.
con una salvedad que ahora vamos a ver. Este incremento a 202 varones tuvo que ver con esta política del país de decir, a través de becas, necesitamos geólogos. Pero nos vamos a sorprender, como nos sorprendimos Silvia Carrasquer y yo, cuando descubrimos que el primer egreso como geólogo en el doctorado de geología fue en 1932 y fue de una mujer. Se llamaba Sara Cortelesi de Mouso. Para muchos de nosotros el apellido Cortelesi y el apellido Mouso tiene recuerdos, que había cursado, fíjense que Sara había cursado la carrera entre 1915 y 1918, pero desarrolló tardíamente su tesis doctoral que defendió en el año 1932. ¿Se acuerdan que les dije que la primer geóloga egresada del país fue Delmira Mórtola en 1920? Bueno, Sara andaba ahí ya. Se demoró y un poco tuvo que ver con que se casó con Mouso, que era secretario en el museo, fue madre, todos esos factores que impactan en el desarrollo profesional de una mujer. Pero en 1927, 5 años antes que Sara, una de sus hermanas, Juana Cortelesi, se había doctorado en química, carrera que también se cursaba en el edificio del museo, pero había desarrollado su tesis doctoral en un tema mineralógico, dirigida por Walter Schiller. Acá vemos imágenes de Juana, en la imagen de la izquierda en la que está sentada, acompañada de Etiles Pegasini. En las otras dos es un poco más avanzada, vemos una imagen de su activa participación en la vida académica de nuestra facultad. Formó parte del consejo académico, se doctoró en química, pero se dedicó a la mineralogía y a la petrología. Entre la rica e intensa vida de Juana Cortelesi, destaco solo 2 cosas, pero tuvo muchas. En 1933, previamente ya había sido jefe de trabajos prácticos de la materia mineralogía en nuestra facultad. En 1933, y por concurso, se convirtió en la primera mujer que accedió al nivel de profesor titular por concurso, que para la época era el techo de cristal de las mujeres. Fue en simultáneo directora del Colegio de Señoritas, nuestro famoso liceo, donde incluso generó una colección de minerales, ascendió a la Concagua, con Schiller, tuvo 3 becas al exterior, a Heidelberg. Fue una vida muy, muy intensa la de Juana, hasta que se jubiló, siendo profesora titular de mineralogía en nuestra unidad académica. Si bien se doctoró en química, por eso la sumo y digo, quizás para 1951 teníamos 10 geólogas y no 9, como dije previamente. Cuando miramos hasta el año 2007, desde que tenemos los registros documentados de egresos de geología en nuestra facultad, fíjense cómo las columnas van mostrando, el verde son las mujeres, una paulatina y creciente feminización, no me sale, de los ingresos y egresos en la carrera de geología. Pueden ver cómo hacia el año 41
se produce esta explosión de ingresos de varones, que nuevamente tiene otra explosión en los años 60, 70, empieza a bajar en los 80. Los 60 y los 70 también fueron momentos del país de alta demanda de geólogos, cuando el Estado tomaba decisiones de política nacional, como fue, por ejemplo, en minería, decidir explorar, barrer todo el país buscando cobre. Cobre, plomo, zinc, molibdeno también y oro si había. Esas decisiones de políticas nacionales requirieron una inmensa cantidad de geólogos que se tradujo en estas explosiones en las matrículas. Yo misma soy producto de un momento, mi egreso coincidió con el CGMAR, termino mi licenciatura, mi trabajo de licenciatura, y el CGMAR pedía 50 geólogos a la vez. Eran momentos en donde se estaba, como relataba recién, barriendo en prospección todo el país en búsqueda de un elemento que era de alta demanda internacional en ese momento, que era el cobre. Vamos a ver si esto se traduce en algunas imágenes que he podido rescatar rápidamente, este incremento paulatino de las mujeres en geología. Miren esta escena en 1940. Esta es una escena de estudiantes de nuestra facultad cursando química en un aula donde yo también cursé química, no sé si alguno más la cursó, por supuesto en exactas, y miren la proporción de cabecitas de varones y de mujeres. Las mujeres las vemos acá, hay 5 y hay una más escondida ahí. Esa es la proporción que vemos de mujeres versus varones. Esta es una foto de 1980 de una campaña geológica del CGMAR. ¡Apa! Van cambiando las cosas. Acá, si no conté mal, 2, 4, 6, 8, 9 o 10. 10. Sobre 10 geólogos, 2 son mujeres. ¡Epa! Estamos avanzando. Esta es una viaje de campaña con estudiantes de segundo año de geología en el año 1984. Bueno, hay mujeres, hay. Miren lo que pasó en 1985. Estas 4 geólogas egresadas de nuestra facultad, Patricia Ferraresi, Marilú Rodríguez Gelotto, Claudia Aguirre, Silvia Blanco Ibáñez, todas fueron alumnas mías, o sea, soy mayor que ellas, desde terror lo mío. Cuando, imaginen, esta foto es actual, imagínense 36, 35, 36 o 37 años atrás, ellas trabajaban en YPF. YPF se privatiza. Estas 4 geólogas emprenden algo, armar una empresa de servicios para la industria petrolera, habiéndose quedado fuera de toda posibilidad por la privatización de YPF. Hoy esta empresa, que se llama LSB, no solo persiste, sino que le da trabajo a cerca de 40 geólogos. Fue emprendida por 4 mujeres de la geología, en la geología, y no fue la única. Otras mujeres armaron empresas, geólogas, armaron empresas de servicios o empresas de impacto ambiental al servicio de la geología. Esta es una imagen de una campaña de investigadores de esta unidad académica en el año 2000, es en Tierra del Fuego. Se ven muy chiquitos, pero ahí hay 3 geólogos, geólogas. De los 3, 1 es mujer. Bueno, vamos subiendo, el 30%. Miren este dato. Lamentablemente los censos posteriores de la Argentina no registraron lo que sí registró el censo que se hizo en el año 2001. El censo del año 2001
registró las profesiones. Tomando los datos disponibles del censo 2001, vemos que en el 2001 un cuarto de la torta de los geólogos que había en el país, en el 2001 eran mujeres ya. Si a ese cuarto de geólogos lo discriminamos por edad, vemos que eran muy poquitas las que tenían más de 65 años, muy poquitas las que tenían más de 60, un poquito más las que tenían más de 50, mucho más las que tenían 40. Y así vemos cómo se estaba demostrando por esta vía este incremento paulatino de la participación de la mujer en la geología a través de un indicador diferente. Y esto, fresquito, fresquito, que me lo acaba de conseguir Paula esta mañana. ¿Qué pasó en nuestra facultad en el 2019? No me interesó ver el 2020 o 2021 porque, bueno, fueron anómalos, pero ¿qué pasó en el año 2019 en nuestra unidad académica? ¿Cuántos egresos hubo en geología? Bueno, fueron cerca de 60. El 61% fueron mujeres. Obviamente el 39% fueron varones. No quiero tomar este año como una fotografía porque esto no sé si es la tendencia o no, para eso tenemos que ver muchos años. Pero bueno, tomemos este dato. ¿Qué pasa en el 2020 en general? La mujer en la geología se ha convertido en un objeto de estudio. Interesante, ¿no? Hay simposios, hay publicaciones sobre la historia de la mujer en la geología en Argentina. ¿Hay análisis histórico con perspectiva de género? ¿Son homenajes a las pioneras? ¿Hay un reconocimiento de los aportes? Bueno, son todas preguntas que si nos ponemos a analizar todo esto que se está produciendo en virtud de observar e historiar a la mujer en la geología en Argentina, tiene en simposios, en publicaciones. Una de ellas, que recomiendo para encontrar respuestas a estas preguntas, es la publicación del año pasado de la Asociación Geológica, que se llama La Mujer en la Geología, y que está libre online, donde podemos ver estos procesos que ocurrieron en nuestra unidad académica y que fueron ocurriendo en otras, en las más viejas por supuesto, en las nuevas facultades que fueron incluyendo a la geología, y ver el modo de análisis de cada uno de esos capítulos que hay en esta publicación, si son en realidad un homenaje a pioneras que rompieron el molde, que se animaron, que rompieron a lo mejor hasta con la familia, estudiando una carrera que se suponía que era para hombres. Hubo hitos en la Argentina que fueron marcando no solo la geología, sino muchas otras profesiones para las mujeres, como también ocurrían en el resto del mundo. Hasta 1947 las mujeres no votábamos en la Argentina. En 1991 se sancionó la ley de cupo, a la que yo me opuse, y ahora me parece que estuvo bien. Esa ley de cupo que obligaba a que tal porcentaje de legisladores que se fueran a elegir eran mujeres. En el año 2007 tuvimos la primera mujer presidenta en la Argentina. Sin embargo, en la Argentina, como en otros países del mundo, la geología ha estado muy vinculada a modelos masculinos, como la destreza física, y la práctica profesional de la geología ha obligado a la mujer a romper, cortar con esos roles que tenía asignados en la sociedad. Igual análisis se puede hacer para muchas otras profesiones.
esta tasa de feminización actual, muy marcada en nuestra unidad académica para la geología, ¿va a consolidar un mayor espacio en los niveles de decisión a futuro? Porque en eso sí hay algunos techos que la mujer no ha pasado aún. Y no es el caso de nuestra unidad académica, donde muy bien saben ustedes que hay un incremento importante de mujeres en la planta docente de geología, un incremento muy importante de mujeres y hace largo rato en la conducción de esta unidad académica y en los distintos roles de gestión. Y los cambios sociales que hay en la Argentina respecto de la mujer garantizan que va a haber una repartición equitativa de género en la ciencia en general y en la geología en particular. Bueno, son preguntas que la historia nos documentará o para lo cual alguno tiene respuesta. Con todo esto, muchas gracias. Bueno, mientras que se acomoda, yo voy a presentar a la doctora Carrasquero, Silvia Irene Carrasquero, licenciada en Geología y doctora en Ciencias Naturales, egresada de esta unidad académica. Ha sido docente en esta facultad y en agronomía durante varios años. Actualmente es encargada de inversiones en el Museo de la Plata, presidente de la Asociación Geológica Argentina y miembro de la comisión directiva del ICOM Argentina, que se ocupa de la promoción y desarrollo de los museos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, cuando quieras. Debo decirles que no soy la primera mujer presidente de la AGA, ¿eh? Ha habido otras antes, han marcado el camino. Bueno, la Asociación Geológica Argentina es una asociación sin fines de lucro que puede considerarse que es la única asociación científica a nivel nacional en el área geología. Después en el área paleontología tenemos a la APA. Ustedes seguramente, la Asociación Paleontológica Argentina, han escuchado hablar de ella. Esto vino de un grupo de geólogos que se reunieron en la UBA hacia 1945 y se preguntaban, imagínense esa época, y tomando un poco lo que explicaba Silvia, ¿no? Que había muy pocas mujeres, casi todos eran hombres, había muchos geólogos extranjeros también que habían venido a vivir a la Argentina, se habían nacionalizado, y había geólogos argentinos también. Entre ellos, por supuesto, estaba Sobral, que estudió afuera de Argentina, pero es un geólogo argentino, también nuestro. Entonces ellos se planteaban como que todo, se sentían muy en solitario y quisieron agruparse para que para tener lo que primero se llamó una sociedad geológica argentina, que por una cuestión legal, después a un par de años después pasó a ser Asociación Geológica Argentina. Entonces ellos decían, bueno, pero tenemos que reunirnos, tenemos que ver en qué trabaja él, en qué trabajo yo, intercambiar conocimientos, tener vida social, porque a veces capaz que se encontraban en el campo, no se conocían, no sabían en qué trabajaba cada uno. Entonces uno de los objetivos principales de la creación o de la fundación de la Asociación Geológica Argentina fue esa, intercambiar la parte social, saber en qué trabajaban todo, y eso es una manera también, me parece a mí, de aprender, porque yo por ahí le pregunto a él, ¿qué haces? No es que yo me voy a copiar su idea, pero uno intercambia ideas, y es lo que hacen los congresos. Bueno, en esa primera reunión que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en esa época no estaba en la UBA como está ahora, sino que estaba en las manzanas, en la Manzana de las Luces, en la calle Perú. Estaba Vittorio Angelelli, que fue profesor de esta casa, Osvaldo Bracaccini, Félix González Bonorino, Horacio Harrington, todos los que más o menos conocemos esos nombres de leer sus trabajos. Yo solo conocí, les aviso, a Angelelli en el pasillo, por favor. Christian Petersen y Carlos Storni. Entonces ellos empezaron a reunir y diseñaron la actual Asociación Geológica Argentina. Esto después, con el tiempo, ellos empezaron a dejar de estar en la UBA y decidieron en los años 60 comprar una casa en el centro, que está en Maipú 645, primer piso, y compartimos, es un departamento, lo que se llama de renta para esa época, debe haber sido fundado hacia la década del 40, es muy rococó, muy bonito, así,
no paga haberes, no paga impuestos en la ciudad porque es patrimonial. Entonces se compró ese edificio con apoyo de las asociaciones. Fíjense que en ese momento también estaba el Centro Argentino de Geólogos, que después, digamos, se cerró y se dio su parte a la APA y al Consejo Superior Profesional de Geología, su parte en el piso, y a la AGA. Inclusive hay geólogos, yo he conocido cuando voy a los brindis, cuando hacíamos brindis, a fin de año vamos a empezar de vuelta, una geóloga me decía que ella estaba recién egresada y no estaba trabajando bien todavía. Entonces el papá le dio la parte de ella porque se hizo como un pedido de ayuda entre los socios y bueno, algunos, no sé, habrán puesto 10.000 pesos de ahora, otros 20.000, no sé cómo fue la cosa, el acta constitutiva, pero eso es por ahí algo muy interesante, ¿no? Entonces ella la consideraba su casa, porque el padre pensaba, bueno, un día puede tener una reunión de trabajo, es ese el ámbito en el que el espíritu de la AGA y de la casa. Y nosotros seguimos ahí haciendo actividades, un poco de a poco con la pandemia. Bueno, entre los objetivos actuales de la AGA está editar la revista, que es esta, este es un número viejo, yo traje algunas, que tenemos muchas guardadas en papel, y con la chica Laurita que colabora conmigo vamos a regalarle a los estudiantes o a los graduados que quieran cuando terminemos, porque por ahí puede haber alguien que ve su trabajo acá y quiere tenerla en papel. Yo sé que nadie quiere papel ahora, pero bueno, yo igual eso lo regalamos, lo ofertamos. Entonces, es una revista abierta, es decir, que no hay que pagar para leer los trabajos, sino que ustedes entran a la página web de la AGA, que es geológica.org.ar, y ahí buscan la pestaña, que es la que está ahí, de publicaciones, y ustedes pueden acceder, cualquier persona interesada. Dentro de publicaciones también tenemos lo que son de divulgación o difusión. Esa pestaña se llama Personajes de Geología, donde está el libro de las mujeres en la geología, que decía Silvia Metrano. Tenemos otro sobre otros geólogos, miembros correspondientes, que son geólogos del exterior, que muchas veces nos hacían difusión de nuestras actividades, presentaban trabajos en los congresos, revisores, y ellos se sentían un poco los delegados en el exterior, y también nombres muy importantes. Ese libro está para descargar. También tenemos algo de divulgación para niños y maestras, o maestros, quieran decirle, y hay algunas otras publicaciones. Pero digamos, la principal es la RAGA, que tiene 2 revisores, que son trabajos de ciencia. Entre los objetivos también están los cursos de posgrado. En general se permite que se anoten todos, estudiantes o graduados. Ahí a veces nos pasó hace 2 años un curso de geoquímica que era muy de geoquímica, y bueno, el profesor dijo, miren, yo quisiera que fueran gente que está haciendo su tesis, porque les va a servir más a ellos. Bueno, nosotros tomamos eso. No le hacemos problema al profesor. Y fue un curso que tuvo más de 40 participantes con evaluación. El año pasado tuvimos este de sistemas fluviales, que es toda la parte de sistemas justamente, pero relacionado al petróleo. Nosotros en esta facultad tenemos sedimentología, la común, y después tenemos sedimentología especial, que todos los chicos que quieren después de dedicarse a petróleo, a esa área, siempre cursan esa materia optativa. Bueno, este curso se tomaba esa parte, y como producto de ese curso, que es del doctor Paredes, quedó este libro. Se vende. Sí, se vende, que es un libro muy interesante, 720 hojas, y que se pudo hacer con un poco de aporte del AGA y aporte de las petroleras, como están ahí los logos, porque si no, no podemos nosotros hacerlo. Este año vamos a tener uno de GIS, un curso de GIS dado por gente del CEGEMAR, uno de legislación minera y ambiental, que es lo que me toca a mí, un curso de geoinformática, que es también para hacer mapas, planos, pero usando software libre, y por ahí a veces el GIS tiene ese problema, uno no tiene la licencia. Después cursos de petrología y tectónica.
otro objetivo muy importante, que era el que decían los primeros geólogos, que es el de intercambiar conocimientos, juntarse en un congreso, tomar un café, una cerveza, una empanada y charlar de lo que se hizo y escuchar a los demás. Bueno, eso se traduce en los congresos geológicos argentinos. En marzo se hizo el 21º Congreso Geológico, que tenía que hacerse en Puerto Madryn hace un año y pico, en septiembre creo, en la época de las ballenas. Se suspendió y pasó a ser online en marzo de este año. Como producto de los congresos quedan dos cosas muchas veces, o quedan dos. Las actas de los congresos, que yo cuando era estudiante iba desesperada tratando de recolectar actas en papel, en CD, bueno, no había CD, estoy mintiendo, en lo que fuera, y si no, también el relatorio, que es un congreso, se hace en una provincia, y el comité organizador busca papers, trabajos que pongan al día la geología de esa zona, de esa provincia. Entonces, por ejemplo, en San Luis se hizo un solo congreso en 1981. Después de eso sí se ha actualizado la geología, pero no en un solo libro, por decirlo así. Nosotros tenemos acá, que yo traje, el relatorio de Córdoba, que es de 2014. Bueno, este está en CD, yo sé, ya sé, me van a decir los CD no corren más, pero estamos pensando en pasarlo a pendrive o subirlo a la página web. Pero de 2014 a que se vuelva a hacer otro congreso en Córdoba, 20 años, 25 años, tal vez, en Provincia de Buenos Aires creo que 1 o 2, el último en 2005 que se hizo en La Plata. Bueno, estas son las actas del Congreso de Neuquén de 2011. Después, el año que viene se va a hacer también el 8º Simposio Jurásico de Comodoro Rivadavia. Son organizados por un grupo, una universidad, con el apoyo nuestro. Y el año que viene también están determinando las fechas y demás, el MINMET de mineralogía. Pero nosotros también tenemos cosas como los premios, donde alentamos la investigación científica, y uno de esos es bueno, tenemos el premio Carlos Storni, que se hizo por pedido de Storni, uno de los primeros que se reunió para formalizar la AGA, que es aquel geólogo o geóloga que presenta un trabajo en la RAGA menor de 35 años. Eso ha ido variando, porque al principio había mucha gente que trabajaba sola. Ahora es muy difícil, se tuvo que ampliar el criterio y que no sea un solo autor en el trabajo, sino que sea un grupo de trabajo, pero lo que pedimos es que el primer autor sea menor de 35 años al momento de presentar el trabajo en la RAGA, y siempre en publicaciones de la RAGA. Tenemos los premios AGA, que eso es lo que a mí me toca como presidente, es mandarle un correíto a todos los miembros honorarios, que son los que están muy allá arriba de la geología, y ellos dictaminan quiénes son los elegidos. Nosotros, la comisión directiva, no le podemos decir nada, y siempre son o socios o no socios. Yo una vez pregunté, pero ¿no tienen que ser socios? No, me dijeron, cualquier geólogo argentino que se destaque. Este año tocó la categoría petrología, geoquímica y mineralogía. El área geoquímica quedó vacante, y en el área petrología quedó el doctor Otamendi, de Río Cuarto, que fue el que dio ese curso muy bueno de petrología, en el que él decía, bueno, esto es para tesistas, y la doctora Ametlano, por su trabajo de mineralogía. Bueno, ¿cómo asociarse? Por si alguien de los chicos quieren asociarse, tienen que entrar a la página web, o bueno, los que quieran me pueden encontrar. Yo me olvidé de poner mi correo acá, pero pueden hablar también con Claudia Cavarossi, que es la otra delegada. Las dos somos las delegadas de la AGA en La Plata, y si no, buscan el correo en la página web, y en la última pestañita... Lo podemos dejar escrito en la pizarra si querés. Sí, perfecto. En la página web, en la última pestañita que dice socios, está todo esto. Hay un formulario donde simplemente se les pregunta sus datos para poder contactarlos. Para los estudiantes la inscripción anual es de 1.800 pesos, una cuota, porque a veces nos preguntan, pero todos los meses no. Y hubo el año pasado un muchacho que iba pagando todos los meses, no le entendíamos qué le pasaba. Pobre, después le devolvimos la plata, le dimos para hacer cursos. Claro. 4.500 para los activos, como sería mi caso o el de Claudia,
Los tesistas que están haciendo un trabajo doctoral exclusivo, como sería CONICET, la SIC de la provincia, las becas de la universidad para doctorado, ellos pagan menos, aproximadamente un 20%. ¿Pero qué significa eso? Que tienen acceso a cursos más baratos, a las publicaciones. Por ejemplo, el libro de Paredes cuesta para los socios 3.500, los que no son socios 7.000. Después el Congreso Geológico también es mucho más barato, es la mitad prácticamente. Y como nosotros tenemos convenios con la gente, con el oficial Colegio Español de Geología, ellos si dan un curso nos hacen precio con los chilenos, con los uruguayos. Este año es el Congreso Uruguayo de Geología, también tienen precio como si fueran socios de la Sociedad Geológica Uruguaya, con Brasil, que también tenemos mucho intercambio, los argentinos en general. Y fíjense las categorías que tenemos: los adherentes, que son los estudiantes, los activos, los tesistas con una beca doctoral, los vitalicios, como sería el caso del doctor Cruce, y los honorarios, que son los que están por allá arriba, que son los más sabios, como el doctor Rapela, Spalletti, Ramos, toda gente que ustedes han escuchado hablar o han visto en una clase de ellos, o libros o publicaciones. También tenemos, bueno, libros que yo no alcancé a traer hoy, que es nuestra estrella, nuestra vedette, es el libro de Rocas Ígneas del doctor Jean Vías, que ya falleció lamentablemente. Él fue miembro honorario de la AGA y fue profesor de esta casa, profesor emérito, que es un libro importantísimo de Rocas Ígneas. Es la última versión, 2015, está prácticamente agotada, deben quedar 2 o 3, pero tenemos la anterior, que también está muy buena, cambia la tapa, algunas cosas que le agregó Eduardo Jean Vías, pero es muy bueno, y esperamos poder tener plata para hacer una impresión, aunque sea de 200 ejemplares del libro de Jean Vías. Bueno, acá les dejamos, yo sé que los chicos, las chicas, todos andan con las redes sociales, el Facebook, en general respondemos enseguida, o pueden hacer algún comentario, el Twitter, el Instagram y el Infoaga. El Infoaga es, ustedes ahí está la dirección, quieren recibir nuestras novedades, entran ahí, ponen su correo, pueden poner una clave, ustedes se la acuerdan, nosotros le aceptamos la suscripción, y 1 o 2 veces a la semana siempre hay algo, avisamos, por ejemplo, el otro día avisaron de una tesis doctoral en otra universidad para que la vean, las charlas, los cursos, congresos, información en general. Por ejemplo, la otra vez pasamos información del CONESPRO, que es el Congreso Petrolero, que daba becas para estudiantes. Entonces, ahí estamos siempre. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde a veces hay cursos, y están grabadas todas las conferencias, y que les puede interesar a ustedes. Bueno, por supuesto, cualquier cosa, a mí me encuentran en el museo, a Claudia en SIC, ¿cómo es la dirección? ¿Cómo? ¿Tu dirección es 118? No, acá en el SIC. Sí, sí. Diagonal 113, número 275. Está bien. Entre 63 y 64, porque se entra sobre la diagonal. Puede entrar por aquí, está por todos lados. Está bien. Está bien. El correo es el mismo toda la vida, lo buscan en la página de la cátedra, donde quieran. Bueno, si tienen alguna consulta que quieran hacernos, cuando terminemos yo voy a tener las revistas para darles. Ahora no, porque se va a hacer mucho desbande. Muchísimas gracias. Voy a presentar al licenciado Martín Loretti Borda, el licenciado en Geología, egresado de nuestra facultad. Inicio laboral en minería a cargo del doctor Diego Guido, más precisamente en proyectos ubicados en el macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Él cumple tareas de control geológico, log de testigos, corona y cuti, muestreo de suelos, magnetometría y a cargo de la logística del proyecto de campo. Luego de eso, hasta la actualidad, se desempeña en hidrogeología en la empresa Aguas Bonaerenses, en APSA, estoy diciendo bien, a cargo del área técnica de la gerencia de operaciones con el seguimiento de obras de captación, proyectos, pliegos, etc. En el académico, fue ayudante de alumno por 3 años en la cátedra de mineralogía. Bueno, nosotros invitamos a Martín para mostrarles, digamos, la inserción de nuestros egresados en otros ámbitos. En este caso, Martín va a contar
más que nada qué tareas desarrolla en APSA. Así que bueno, Bien. cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. No, por favor. Bueno, más que nada es contarles un poco mi experiencia laboral. Yo egresé en 2008, entré a facultad, no como ustedes por ahí, ya antes estudiaba medicina, me hizo un clic la cabeza, cambié en geología, ya entré no terminada el secundario, sino un poquito más grande. Cursé, estuve en cátedra de Silvia, ayudante, ya siendo estudiante, terminado, por ejemplo, de cursar y rendir el final de mineralogía, ingresé como ayudante alumno en la cátedra. Estuve unos años, 4 años. Una vez egresado, en ese momento, en 2008, como bien había contado Silvia también, es como que había un auge en lo que era minería. En ese momento éramos pocos, también por ahí cursábamos y éramos 20 alumnos, rendíamos un final y éramos 3. Y bueno, como que había necesidad de geólogos en campo, en el sur. En contacto con el doctor Diego Vido en su momento, empecé a hacer una pasantía y viaje de campaña. Con régimen, ya no cursaba más. 15-15 en campo, macizo del deseado, trabajo de exploración. Eso por 5 años. Bueno, en función de eso, me demoré un poco en graduarme, porque el trajín 15-15, estudiar era como, bueno, un poco costaba, pero sinceramente no me arrepiento de haber terminado un poco más pasado de edad, si se puede decir, porque la experiencia, la verdad, fue muy importante y muy rica. En lo que fue trabajar en campo con régimen. A posterior, entré en Aguas Bonaerenses, ya un poco cansado, eso estuve 5 años, un poco cansado del régimen, hijos en camino, es como que bueno, había que cambiar un poco el rumbo. En su momento antes de entrar a APSA, tenía una oferta para volver al sur a trabajar con régimen, pero bueno, opté por el lado de quedarme acá, más allá de lo económico, si bien en su momento había bastante diferencia en lo económico, pero bueno, son decisiones que uno toma. En este momento la familia pesó más, me quedé. También, no me vuelvo a arrepentir, porque la verdad que si uno trabaja lo que le gusta, realmente lo económico va más allá, y se siente cómodo. Empecé en Aguas Bonaerenses, en ese momento, hasta hoy, hasta el día de la fecha, Geólogos es una empresa en cual presta servicios de agua y cloaca. Más que nada en agua, en 80 localidades de la provincia de Buenos Aires. Perforaciones en el 99% de las localidades. En algunas tenemos toma de agua superficial. Y uno decía, bueno, debe haber varios geólogos en la empresa, hidrogeólogos. Y no, en su momento eran 2 geólogos. Era como que, bueno, era remarla, uno con la cabeza de geología, que pasara los profesionales, la mayoría de los profesionales, ingenieros. Era como que uno venía con una escuela o con una visión de la geología que en la empresa no estaba. Era muy... que no nos daban bola. Parando mal y pronto era como que había que ubicar perforaciones y bueno, la ubicaban donde estaba la cañería y no importa el recurso. No, vamos a poner el pozo acá porque tenemos una cañería de impulsión de tanto que... Pero bueno, no se hacen estudios o ver la química del agua, perforaciones de exploración, o nada, era así. Fue cuestión de entrar y remarla. Empezar a remarla. La experiencia hoy en día es buena, es un grupo interdisciplinario, yo estoy aprendiendo de ingeniería hidráulica, los ingenieros entiendo que están aprendiendo un poco de geología, o de hidrogeología, pero bueno, más allá de eso, lo que es en lo privado, lo que es la empresa, tiene sus bemoles, altos y bajos en función de que es una empresa que pertenece a la provincia, entonces hay cambios de autoridades cada 4 años prácticamente, y cuesta.
en función de los cambios que hay, es como que cada 4 años volver a empezar, o cada 2 años, depende cómo se juega la política, es volver a empezar, más que nada con el tema de perforaciones. Ya repito, hoy en día somos en La Plata 2 geólogos, una geóloga y un geólogo. Hay un estudiante avanzado, bueno, que dejó, que está en Lincoln, en la Universidad de Lincoln, y uno en el sur, en Bahía Blanca. Hoy tenemos la suerte en la empresa que las gerencias o los gerentes son gentes de carrera, perdón, ingenieros pero de carrera, hidráulicos que tienen formación universitaria, que fueron docentes, no que tengan formación universitaria, pero son docentes, en contacto siempre con el tema del agua, como que hoy tengo un espacio en la empresa donde me escuchan, o donde escuchan la geología. Eso por suerte es bueno, y ayuda también a la producción. Hoy tengo un acercamiento con Eduardo, hemos tenido bastante vinculación, porque en la empresa, tanto cuando se hacen obras y demás, uno aportó el granito de arena para que todas las obras de perforaciones pasen por el Consejo de Ciencias Naturales, porque antes lo que pasaba venían empresas a perforar, en el cual por ahí no había un profesional a cargo de la empresa, un representante técnico en la empresa, perforista, entonces no había un control de las perforaciones que se llevaban a cabo, o no pasaban por el Consejo de Ciencias Naturales aportando la cuota o ayudando también al Consejo, porque no se pedía nada. Entonces uno, desde la experiencia que tuvo en la facultad, tanto en la parte universitaria como en la parte privada, me fui acercando y tratando de apoyar siempre, a poner un granito de arena a lo que es la geología. En la parte de investigación también estoy en contacto con Eduardo Cruce. Hoy en día en la provincia hay un montón de proyectos que se están queriendo ser financiados por distintos entes como ENOSA, DIPAC, en donde le están dando bolilla a la hidrogeología. Hace poco estuve con Eduardo, en donde por ejemplo, se estaba queriendo hacer hincapié en fondos para hacer un estudio hidrogeológico de toda la provincia de Buenos Aires. Volver a algo que se había hecho del CFI en los años 70, entonces se está volviendo a querer hacer un mapa hidrogeológico de la provincia, con fondos, bueno, entonces desde APSA yo estoy aportando información, tenemos alrededor de más de 1000 perforaciones en toda la provincia de Buenos Aires, entonces como que bueno, es apoyar, compartir, tratar de difundir también el trabajo que hacen en APSA, que por ahí no se ve, porque realmente si te podés hablar con la gente en la calle, saben que piensan que tiene que salir agua porque es una canilla y nada más. Entonces como que no es difícil empezar a concientizar un poco a la gente. Pero bueno, desde la parte de la geología o hidrogeología, estoy tratando vincularme, siguiendo un vínculo con la universidad, con el Consejo de Ciencias Naturales y con otros entes, como para fortalecer un poco la geología, que se vea el trabajo de los geólogos. Porque por lo menos en el ámbito privado, lo que era agua de la provincia de Buenos Aires, a mí me sorprendió cuando yo empecé a trabajar, en donde no había profesionales geólogos. Había uno y estaba perdido, estaba en ingeniería, que era, a ver, un ejemplo, lo que es la parte de ingeniería es proyectos. Entonces como que el geólogo también necesita campo. No es estar sentado en el escritorio viendo un pliego, una especificación técnica de una perforación. Entonces eso también costaba entender, de que, hay que salir al campo. Yo llegué y no había datos, por ejemplo, de perforaciones, de niveles dinámicos, de diseño de perforación. Había, pero estaban todos llenos de telaraña, como que no se le daba importancia a eso. Entonces como que bueno, costó, pero lo fueron entendiendo y lo fueron viendo. De que es muy importante la parte de geología en agua. Porque ya le digo, no le ve. Hoy en día hay muchas cooperativas en el interior donde tampoco hay profesionales geólogos a cargo de... tampoco tienen que estar a cargo de una cooperativa de agua, pero que forme parte del grupo. A mí me consultan de otras cooperativas, o lo mismo acá en La Plata, cooperativas de Olmo, Abasto, como que saben que estás trabajando en perforaciones y te llaman de todos lados. Como que se necesita ese apoyo
En lo que es en lo laboral, la parte de aguas es muy importante, tiene para crecer un montón. Eso es bueno. La verdad que no sé si a alguno le gusta la hidrogeología, el perfil que tiene cada uno, pero la verdad que es una rama linda, interesante y que tiene mucho, se tiene mucho por estudiar. Más que nada en provincia de Buenos Aires. Hace 2 años me llamaron de otra gerencia, que es la gerencia de operaciones, en la cual estoy más en el ruido, en la calle, en el día a día, en lo que pasa con las perforaciones, perforaciones nuevas, en expansión del servicio. Entonces, como que eso también te lleva a estar más en campo, hacer estudios, tratar de hacer mapas de calidad. APSA tiene, por supuesto, una base de datos de calidad, un montón de perforaciones, entonces también empezar a proyectar, a definir zonas, usando el GIS, armando mapas de calidad y demás, en donde, por suerte, repito, están haciendo caso un poco en lo que es el recurso, ¿no? Porque costó, pero sirve. Así que, a ver, yo creo que los chicos de ustedes son estudiantes avanzados y creo que van al día con la carrera, o son jóvenes. Yo terminé la facultad egresé con 28 años. Es como decir, o sea, medio grande, con compañeros que estaban al día y tenían 22, 23. Entonces, como que también, si es por tema de edad, no hay que preocuparse. El que se atrasa un poco, no. Yo me atrasé, y bueno, acá estoy, seguí trabajando y tuve mi oportunidad en varios espacios, por suerte. No sé si fue suerte o qué, pero bueno, la verdad que en un momento sí, terminás la facultad y te preguntás, ¿qué hago? Ya estoy grande, estoy chico, la experiencia, pero bueno, la verdad que si les gusta, tienen que meterlo. Sinceramente es así. Esto es experiencia propia, no me puedo comparar con otras personas porque me hubiese gustado hacer investigación, sí, con el tiempo, ya con la experiencia, por ahí, y estando en el REMI varios años, trabajando en la parte de mineralogía con Miguel de Blanco, con Raúl de Barrio, bueno, con Diego Guido, con los chicos, con Remigio, Sebastián Jovic, bueno, creo que está todo acá, honrado. Es como que después decís, che, ¿podría haber hecho investigación? Sí, es lindo, está bueno. En su momento por ahí me gustaba otra cosa, pero bueno, el abanico de oportunidades que se tiene es amplio. Hoy día en el mercado creo que también, me llegan mails que están buscando geólogos juniors, que se necesitan. Minería está como que queriendo de nuevo explotar. La parte de aguas, no tanto. Yo estoy haciendo fuerzas hace varios años, como volver ahora, cuando estaba Obras Sanitarias en la provincia, donde había un departamento de geología, de hidrogeología, en el cual estaba Omar Botey, Julio Castro, que estaba con vos, Gerardo Castro, que hoy es secretario gremial, está la parte política, bueno, la empresa mete una parte política que es todo el gremio. Hoy el secretario gremial del SOSBA es Julio Castro, que es un geólogo, que cruzaba con Silvia, no conoce Silvia. Pero bueno, también estoy peleando, aportando para que se pueda armar el día de mañana, ya hace varios años, que se está, pero bueno, no cuesta, un departamento de hidrogeología, porque como está la gerencia de ingeniería, armar algo también con geólogos, porque con 2 geólogos, imagínate, para las 80 localidades es como que no se da abasto. Y bueno, cuesta, pero espero en algún momento llegar a eso. Yo o alguien que siga en APSA, que pueda entrar en APSA y la pelee. AISA, a diferencia, AISA sí tiene un grupo de geólogos un poco más importante, son unos cuantos. Creo que la gerencia de perforaciones, que está Nagui, María Inés Nagui, no conozco de nombre, no tengo otra experiencia de conocerla personalmente, pero bueno, ellos tienen un grupo de hidrogeólogos más numeroso. Nosotros no. Nosotros somos 2 personas y nada. Pero bueno, eso es un poco la experiencia que yo tuve, ya les digo. El régimen en minería es lindo, tenía que gustar, sacrificado. Muy distinto es hoy día, que estoy en la oficina, más que nada de reunión en reunión.
compartí con Marisa un año de piso de oficina. Ella sabe un poco lo que es el trabajo en privado en Provincia de Buenos Aires o en una empresa como APSA, en la que el campo cuesta, a veces, por ejemplo, yo la semana que viene me tengo que ir a recorrer el noroeste de la provincia, 9 de julio, Bragado, Chivilcoy, Villegas, que se concede la oportunidad y salgo del martes al viernes toda la semana recorriendo. Pero bueno, no siempre sea, entonces esos viajes también hay que aprovecharlos para recorrer, conocer a la gente, estar en contacto. Enseñar un poco también a la gente que no son de lo que es el recurso, y lo que es un poco la geología, por más que no sean profesionales, pero necesitamos también el apoyo y la mano de enseñar a ellos, en este caso que son las perforaciones de agua, o los datos que tienen que obtener, como para que el servicio se mantenga y se cuide el recurso más que nada. Porque mucha gente obviamente, no lo saben, con temas del recurso hídrico, que es delicado, y ellos tienen que concientizarse un poco de que el pozo, una perforación de agua de explotación, hay que cuidarla como oro, digamos, hoy en día. Estamos en una época de sequía, muchas perforaciones que están mermando su rendimiento en lo que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, como que uno está siempre enseñando y tratando de dar, aportar un poco lo que aprendió en la facultad, ¿no? Concientizar a la gente y ahora, el conocimiento de qué es un poco la geología. No se sabe. Bueno, yo voy a presentar a nuestro último expositor, Diego Palma. Diego Palma es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Naturales, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Universidad de La Plata. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET y desde el año 2017 se desenvuelve como docente en la Cátedra de Geología Económica de la Universidad Nacional de La Plata. El doctor Palma se ha especializado en el estudio de depósitos epitermales, con especial énfasis en la caracterización y evolución de los fluidos hidrotermales mineralizantes, cuyo fin es generar herramientas de vectorización para aplicar en la exploración. Ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y participó en la elaboración de informes técnicos para empresas mineras de Argentina. Adicionalmente, supervisa la formación de estudiantes de grado de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Diego, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la invitación. Sé que hay muchos chicos que tienen que ir a cursar. Yo también tengo que dar clase, así que esto es rápido, son 10-15 minutos. Bueno, como dijimos recién, estamos en la charla Geoquímica en Acción. Yo soy del INREMI, del Instituto de Recursos Minerales. Muchos ya lo conocen. Bueno, si bien tengo muchas canas, no soy tan viejo y hasta hace un par de años yo me preguntaba cuando estaba cursando cuarto o quinto, bueno, ahora que me estoy por recibir, ¿qué hacemos, no? Uno termina la escuela y dice, bueno, ¿qué estudio? 5 o 6 años después viene lo mismo. ¿Me recibo? ¿Qué hacemos? Hay un cuadrito de un poquito de ayuda, este gel no es por gimnasia, nada que ver, sino que es que estamos en el horno cuando nos recibimos, ¿no? Tenemos como esa dicotomía, ámbito académico, ámbito privado, por lo menos era lo que me decían a mí, y estaba siempre como la famosa grieta, ¿no? Privado te vas a llenar de plata, académico te vas a morir de hambre, era como eso lo que a mí me decían o lo que yo veía. Y bueno, siempre hay que encontrar un punto medio, no, una actividad no es excluyente de la otra, sino al contrario. Pueden coexistir tranquilamente ambas, de hecho hay muchos investigadores que hacen laburos en privado y mucha gente que labura en privado que, por ejemplo, es docente acá en la Universidad de La Plata. Entonces, se pueden hacer un poco y un poco de ambas. Bueno, el ámbito académico, por ejemplo, yo cuando terminé me dio la inquietud de hacer una beca doctoral. Bueno, con Diego Vido, que Martín lo conoce también, acá en el INREMI, entonces empecé a averiguar y bueno, más que nada consiste en estudiar y especializarse en una temática en particular. A mí me movía mucho en ese momento la geología de yacimientos, ¿sabes? Los sistemas de oro, plata, de cobre, los pórfidos. Entonces fui a hablar con Diego, con Seba Jovic para arrancar el doctorado. Cosa que, por ejemplo, si vos haces un doctorado especializado, después si no te gusta la parte de investigación, te vas a privado directamente y no es que perdiste tiempo, al contrario. Bueno, es una carrera pública y gratuita, la sala de doctorado, que uno se puede anotar ya sea en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Río Negro, no es que es algo en particular que algo raro, digamos. Bueno, con la defensa de tesis y con la finalización del doctorado, uno accede al título de doctor, es decir, que dan un título más, que más que nada, si uno quiere ir afuera a buscar laburo de geólogo, tiene peso tener un título más, ¿está bien? Bueno, obviamente hay instituciones que te financian la carrera, como pueden ser el CONICET o la Universidad de la Comisión de
Investigaciones Científicas de La Plata, de Buenos Aires. Estas instituciones te dan becas para que vos puedas, digamos, vivir mes a mes mientras vos estudias. Porque acuérdense que uno está estudiando cuando hace el doctorado. Lo que tenemos en Argentina, que tiene estas instituciones, estas becas, en Chile o en Estados Unidos uno paga para hacer el doctorado. Distinto, la gente se endeuda para estudiar. Acá, bueno, nos pagan, si bien no es mucha plata, uno como es joven y bueno, y está estudiando y están pagando el estudio, lo puede hacer. Eso es lo que está bueno, digamos. Y bueno, y no solo, o sea, no es exclusión de tener una beca para hacer el doctorado, sino que hay gente, por ejemplo, que laburó muchos años en petróleo y habla con el jefe y le dice, mira, yo tengo un montón de datos, ¿me puedo anotar la carrera de doctorado y con los datos titularme de doctor? Y le dicen, sí, vos tenés de lunes a viernes, los viernes para hacer el doctorado, por ejemplo. Y bueno, y sin necesidad de hacer una beca, y con los datos de la empresa en la que laburó muchos años, si es que la empresa te deja, obviamente, puede tranquilamente hacer la carrera de doctorado. Con lo cual no es algo excluyente ser becario, ¿está bien? Bueno, en mi tesis, por ejemplo, yo tuve mucho trabajo de campo. En esta acá se ve una imagen donde hay un mapeo de vetas. Esto es en Cordillera Frontal en San Juan. Incluyó laburo de campo, laburo de testigos de perforación, es decir, un laburo que haría cualquier geólogo junior si estuviese en una empresa privada, yo en el ámbito de un doctorado. Y bueno, después un muestreo más que nada de los pulsos mineralizantes de esta mina en San Juan. Y después metí más que nada mucho laboratorio, es decir, uno puede agarrar experiencia en el campo y también en el laboratorio. En este caso, tuve la oportunidad de trabajar en ITEC, que es un laboratorio, casi un polo científico última generación, donde hice mucha microscopía, hicimos petrografía de las vetas, y más que nada calcografía, acá se ven unos granos de oro, e inclusiones fluidas. Es decir, tuve acceso y aprendí a usar todos esos aparatos, que capaz hay gente que tal vez no sabe. Es raro que un geólogo en una empresa privada, por ejemplo, haga laburo de petrografía o calcografía, que eso está más instalado en la parte académica. Pero bueno, tuve la oportunidad de hacer cosas más aplicadas a la industria, a la parte privada, y otras cosas más académicas, digamos. Bueno, y ya después que me doctoré, pedí una beca postdoctoral, justo estaba también en la época de la pandemia, así que como estaba toda parada la exploración en las empresas privadas, en vez de irme de una privada, me presenté una beca postdoctoral, me salió, y ahora tengo la oportunidad de, aparte de hacer la beca postdoctoral, de seguir investigando, de hacer consultorías para empresas privadas, ¿está bien? Ahora estamos trabajando con empresas de Santa Cruz y de Chile también, y más que nada lo que hacemos, yo y el grupo de trabajo de INREM, Diego Guido, Sebastián Kovic, Tito, hacemos mapas geológicos de detalle, que siempre es una falencia que nosotros vemos en las empresas, que los mapas son malos, y siempre para encontrar algo siempre necesitas un buen mapa. Vieron el típico mapa del tesoro, que vos te vas, no sé, a Buenos Aires y pones ahí Google Maps, bueno, necesitas un buen mapa para encontrar algo. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer buenos mapas basados en todas las ruedas que vemos para, obviamente, explorar. Luego, unimos lo que vemos en superficie con lo que vemos en profundidad, con el logro de los sondajes de perforación, miles y miles de metros de testigos. Una vez que tenemos los perfiles y la superficie, interpretamos perfiles, secciones geológicas, ¿está bien? Y en base a eso, realizamos modelos geológicos en 3D, utilizando unos software que son muy caros. En este caso, el que nosotros usamos se llama Leapfrog Geo, que está muy bueno. Si uno tiene la oportunidad de aprender a usarlo, le va a venir muy bien. Bueno, y por último, lo que hacemos con todos estos datos es definir el tipo de modelo de depósito, si es un epitermal, si es un grace en un pórfido, por ejemplo. Reevaluar áreas que capaz la empresa no las tiene con potencial, y obviamente encontrar nuevos targets mineralizados para así darle más. Intentar que la empresa luego encuentre más recursos, ¿no? Que es lo que estamos buscando y es para lo que nos contratan a nosotros. Bueno, acá les voy a mostrar una serie de imágenes de cómo son los laburos de campo. Bueno, cuando uno va al campamento minero, a hacer régimen, bueno, si es una mina ya en explotación, tiene más comodidades, como por ejemplo estas casitas de chapa, que tenemos todo, DirecTV, calefacción, aire acondicionado. Entonces vos venís muerto de frío de mapear todo el día y te metes a la duchita y después te ves un partido de fútbol, no sé. Y también tenés una cocina que te cocina re rico, con entrada, postre, bueno, tenés todas las comodidades. Distinto es si es un proyecto que recién arranca, que vas a ir en carpa o en mula, vas a comer arroz todos los días, bueno, eso dependiendo de la etapa del proyecto en que esté la mina, ¿no? O la empresa. Bueno, obviamente el mapeo geológico etiqueta, antes era brújula, ahora con el celular hay unas aplicaciones que están muy buenas, que básicamente suplantan a lo que es las brújulas son carísimas,
Con eso te compras un muy buen celular y puedes salir a mapear con el celular o la tablet. ¿Está bien? Bueno, también se logra no solo la superficie, este es un rasgo, un open pit en Santa Cruz, también nos metemos en los rasgos, que a veces es bastante peligroso, pero bueno, hay que mapear los rasgos también, no solo en la superficie. Y bueno, también una vez se encuentra con curiosidades, esto no sé si pueden ver bien la forma, es una mano al estilo de la juega de las manos, cosa que no está muy bien preservada. Hicimos, digamos, un descubrimiento antropológico sin darnos cuenta, y luego, nada, obviamente avisamos a las autoridades, y a los 4 o 5 meses fueron unos antropólogos de la Universidad de Buenos Aires, estudiaron el área, estaban fascinados y encontraron 3 o 4 cadáveres enterrados. No sé qué época, pero bueno, esas cosas, uno también como es explorador, convive con esas cosas, también encontrar cosas nuevas. No solo esta pintura de las manos, sino también vasijas, obviamente, puntas de flecha por montones. Bueno, luego de la parte del mapeo, vamos a lo que era, digamos, la profundidad de la tierra, el subterráneo. El logueo de testigos de perforación. Fíjense, este es un trabajo que hicimos en el verano, a los muchachos les arruinamos la cancha de fútbol, pero bueno, teníamos que desplegar las cajas. Fíjense la cantidad de cajas que hay para loguear y nos faltaba loguear bastante. Pero bueno, en este caso nosotros logueamos en el piso porque es un quick log, no hay mesa ni espacio, es más lo que uno tarda levantando y moviendo cajas que lo que tarda logueando, entonces es más fácil ver todo en el piso, es rápido. Bueno, este es un amanecer ahí en la mina, esto fue en verano, la loguera con esas estructuras para no estar agachado, y bueno, y después cuando queremos hacer más rápido lo llevamos en el piso y vamos avanzando. Porque bueno, sé que como yo por ejemplo me dedico a consultorías, no es que tengo 4 o 5 meses para hacer un trabajo. Si me firmo contrato por 4 o 5 campañas, el trabajo tiene que estar terminado en las 5 campañas, ¿está bien? No puede tardar más. Si tarda menos, bueno, más o menos después te vas arreglando mejor, ¿no? Pero siempre andamos con los tiempos juntos. Bueno, un detalle de cómo se ven los testigos de perforación. Obviamente estos están cortados porque la otra mitad la mandaron a hacer química. Y bueno, sacamos fotos de detalle de los testigos y luego armamos un informe más que nada geológico y obviamente minero, ¿bien? Mineralógico y genético de la génesis del yacimiento. Siempre cada uno de estos trabajos de consultoría va acompañado de un informe que entre todos siempre son bastante largos, 50 60 hojas, que a veces son engorrosos para hacerlos. Bueno, con toda esa información lo que hacemos es estos perfiles. Este es un perfil hecho a mano, donde se ven estas estructuras rojas que son las vetas. Fíjense la cantidad de pozos, estas líneas son los sondajes. Cómo uno va interpretando y uniendo la superficie con la profundidad y estos perfiles. Y este es un perfil de otra mina, pero esta vez, nada, lo que hicimos a mano lo pasamos a Corel y quedan un poquito más lindos. Bueno, después, aparte de tener secciones transversales, hacemos secciones longitudinales, más que nada para ver cómo son los controles que tiene la mine, cómo son los clavos mineralizados, si responden se responden a comportamientos litológicos o estructurales. Bueno, todo eso hace a la exploración, ¿está bien? Bueno, una vez que tenemos tanto las secciones transversales como longitudinales, se tira todo en un software que se llama LeapFrog.io, que usamos nosotros. El Vulkan es más para estimación de recursos. Yo no lo uso porque todavía no aprendí a estimar con mucha claridad los recursos. Pero bueno, sí usamos el LeapFrog, que está buenísimo porque te ayuda a meter todo en un solo programa. La geofísica, los mapeos, la química, la alteración. Vos metés todo y ahí vas viendo todas las variables que tienen. Bueno, y más allá de que van a hacer geología, no lo olviden que también tienen que ser mecánicos o gomeros. Esto nos pasó alguna vez. Nos enteramos 2 minutos, 3 minutos después que pasó y íbamos con las piedras. Se les puede caer el auto, se pueden quedar solos, siempre tienen que andar preparados con radio, con 2 o 3 cubiertas porque están en medio de la nada. Y bueno, también tienen que aprender a convivir, que se puede, no sé, por ejemplo, aparecer un puma con hambre, ustedes están ahí medio carnosos. Bueno, todas esas cosas tienen que estar preparadas, más que nada de acá, psicológicos, porque si no, están lejos de todo. Y bueno, obviamente no todo es trabajo. A veces cuando vamos a trabajar nos tomamos, ya que estamos de paseo, un día, por ejemplo, acá nos metimos en el lago Buenos Aires, en Santa Cruz. Y bueno, obviamente aprovechamos a visitar la Cueva de las Manos, el cañón del río Pinturas. Estas manos están hechas sobre una inimbrita, que es reporosa y por eso chupó este líquido que usaban ellos, los antiguos pobladores para hacer su lenguaje. Y bueno, nada, eso era un poco rápido y conciso más o menos a lo que hago yo, a lo que me dedico. Si alguno después me quiere preguntar algo, bueno, estamos acá, ya me conocen de la cursa. Muchas
gustaría reforzar algo que acaba de decir Diego respecto del doctorado. Que se está convirtiendo no solo en la riqueza que produce en la formación y en la especialización en el campo de la geología, sino que ya estamos viendo el requerimiento del doctorado. Por ejemplo, hay un montón de llamados ahora profesionales en el organismo del Estado requiriendo el doctorado. Caso de energía atómica, por ejemplo. Entonces, es algo no menor. Él fue muy claro en las opciones que existen, pero se está imponiendo hasta como puerta de acceso para opciones laborales en el Estado. Me llamó la atención. Mucho más que la licenciatura. Sí. Hay que seguir estudiando entonces. Es un poco la tendencia mundial, digamos. El posgrado Te da es un abanico y un acceso a un montón de cosas, te abre un montón de puertas. Más allá del esfuerzo y que estás 3 o 4 años cobrando poco, porque un geólogo obviamente gana 3 o 4 veces más. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en privado y me va dentro de todo bastante bien. No es que uno va a ser un muerto de toda la vida, como dije antes. O sea, uno puede investigar y también trabajar en privado. O sea, no son excluyentes para nada una actividad de la otra. Bueno, Y gracias. para destacar, Martín, en la empresa que él está, hay 2 geólogos, 50% femeninos, 50% masculinos. Sí, sí, también.